Benjamin Franklin dijo, las casas se construyen con ladrillos, los hogares se construyen con principios cristianos. Mis hermanos adalides de Jehová, paz a vosotros. Es para el servidor Emanuel Méndez un gusto poder exponer con ustedes la lección varonil de esta semana. Y quiero iniciar esta exposición narrándoles una anécdota. En un pueblo lejano de Heredia, Costa Rica, dos novios enamorados decidieron casarse. Llegó el día de la boda y todo era maravilloso. La novia vestía un hermoso vestido blanco. El novio, una camisa blanca, un pantalón azul y un cinto de color rojo. Después de la ceremonia, partieron a una casa que habían prestado en el bosque para poder vivir en ese lugar. Cuando llegaron, la novia le pidió al novio que jugaran a esconderse. Él, al ver la mirada de su novia, llena de encanto, de ternura, de inocencia, accedió a esta petición. Y se escondieron y jugaron y se besaron y se abrazaron. Pero un momento, la novia ya no encontró a su amado. Por más que lo gritó y lo gritó, el novio ya no fue encontrado por la novia. Desapareció en aquel misterioso suspenso. La novia se quedó a vivir en esa casa, esperando que su amado regresara durante 20 años. Después partió de ese lugar. La casa fue habitada por otras personas que iniciaron una serie de remodelaciones. Y en eso abren una puerta bóveda. Y el misterio se descubrió. Dentro estaba una camisa blanca, un pantalón azul y un cinto rojo, junto a un puñado de polvo. El novio había quedado atrapado por error dentro de esa bóveda. Y por más que gritó y gritó, nadie le escuchó. Aquella mujer, 20 años había habitado en esa casa sin saber que su pareja estaba allí, estaba dentro. Esto se puede representar en nuestras vidas, solo que no de la misma manera. En ocasiones hay parejas que viven juntos, pero en realidad viven en soledad, viven en solitario. Cada quien va por su camino, alejado de lo que es el vínculo matrimonial y la fortaleza, la ausencia de aquellos valores cristianos. En esta ocasión, vamos a estudiar un tema y lo vamos a titular Formando familias que busquen a Dios. Así se titula la lección varonil. ¿Te parece conocido o conocida esta frase? Y vivieron felices por siempre. Pero realmente esta frase va acompañada de esta imagen. Porque es la percepción que se plantean dentro de fantasía, dentro del matrimonio. Pero, ¿qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué matrimonio no tiene dificultades? En realidad, hay un y vivieron felices por siempre. Claro que no. Siempre hay problemas, siempre hay desafíos, por lo que esto se convierte en una de las falacias del matrimonio. El objetivo de abordar
el tema de hoy es que resaltaremos el servicio a Dios como el principal objetivo del matrimonio, fundamental, por lo que aprenderemos que la elección de la pareja de nuestros hijos debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que no solo nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, sino también enseñarle a nuestros hijos a que formen sus familias conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es lo indispensable, lo fundamental de este estudio. La lectura bíblica se encuentra en Génesis, en el capítulo 2, versículo 21 a 24, que dice: y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una, una sola carne. Una sola carne. ¿Cómo es esto? El versículo de reflexionar dice: pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios. Ve cuán estable y lleno de gozo puede llegar a ser el matrimonio cuando hay una relación con Dios. Cuando el pueblo tiene comunión con Dios, vive feliz, hay gozo. Ese gozo que hay entre el pueblo de Dios y él, pues aquí lo compara como el novio con la novia cuando se casan, cuando se unen, cuando forman una familia feliz. Pero siempre y cuando esto se llega a experimentar, vivimos bajo los principios divinos de la palabra en nuestro Dios. Vamos a seguir ampliando lo que hemos venido mencionando en aspectos de generalidades, ya aquí en el material explicativo. Dice: el matrimonio descrito a través de las Sagradas Escrituras es la unión del hombre y la mujer en una carne. Y esto no solamente aparece dentro del Génesis, en el capítulo 2, sino también es ratificado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 31, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos, pero en una carne, con una misma mentalidad, con una sola manera de vivir, con las mismas costumbres, con los mismos principios, con aquello que nos acerca a Dios constantemente, hombres y mujeres de oración. Solamente las figuras paternas serán así, para poder establecer patrones culturales de cómo se debe de buscar o vivir familiarmente, sino se debe de inculcar a los hijos a que busquen a su pareja conforme a la voluntad de Dios, para que hagan la voluntad de Dios. Esta unión tiene un objetivo de alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo, por lo que debe ser con alguien que comparta los mismos ideales basados en la voluntad de Dios. Esto es fundamental. Por eso el novio debe de ser alguien de oración. Aparece un registro dentro de la palabra de Dios
sobre Isaac, cuando antes de conocer a su amada, él vivía en oración. Era un hombre obediente a los principios divinos, a la voluntad del Eterno. Y la bendición fue que tuvo una mujer que caminó con él en los mismos ideales, en la misma fe, y se enfocaron directamente a construir en lugar de destruir. Y hoy lo recordamos como una historia encantadora de dos personas que se unieron en matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, experimentaron las maravillas del Creador. Al casarse, se convierte toda persona en un cónyuge. Si usted es casado, es un cónyuge. Yo soy un cónyuge, pero según la raíz etimológica, la palabra cónyuge significa unidos por el yugo, unidos por el yugo, que literalmente sería de esta manera. Es el trozo de madera que le colocan a los bueyes para que puedan arar en la misma dirección, enfocados en los mismos ideales. Así debe de ser el hombre y la mujer. Deben de caminar juntos en todo sentido. Deben de conservar esos principios divinos y ambos formar de la mejor manera a sus hijos, quienes también deben de ser fieles servidores de Dios. La economía familiar debe de ser siempre buscado dentro de la voluntad de Dios. Que la esposa no se incomode porque el esposo da su diezmo a la inversa, o porque da ofrenda, porque hay que colaborar, o por la forma en que hay que trabajar, o porque hay que dejar de trabajar el sábado, porque cuando le dicen, bueno, si quiere el trabajo, debe de trabajar ahora en día sábado, entonces el esposo confiado de que también su esposa lo va a apoyar en esta decisión sin titubear, dice, no, renuncie, porque primero la voluntad de Dios, y cuando regresa a casa luego de recibir un enojo de parte de la esposa, ¿qué va a recibir? Palabras de consuelo, que le digan, no importa, vas a conseguir un mejor trabajo. Usted lo ha experimentado. Sin duda alguna, antes de encontrar a Dios, su matrimonio era inestable. Ahora que ya tiene a Dios en su noticia, ha conocido la voluntad de Dios, su manera de caminar, su núcleo familiar ha dado un giro de 180 grados, porque las cosas han mejorado. Y sobre todo, el servicio a Dios juntos, caminar siempre y también enseñar esto a nuestros hijos. Eso es la voluntad de Dios. Así debe de ser la familia, idealizada conforme a los principios divinos. Esto nos enseña a que los padres somos los principales responsables de enseñar a nuestros hijos los principios bíblicos para que sepan elegir de una mejor manera a su pareja, para que sean fieles servidores de nuestro Dios. Hoy en el siglo XXI usted no va a elegir la esposa o el esposo de su hija o de su hijo. No es así. Pero sí puede de una manera intencional, bajo una educación intencionalizada, puede usted enseñarle a cómo elegir conforme a la voluntad de Dios. Porque recuerde que el nuevo integrante que va a llegar a la familia, pues de una u otra manera, también va a influir el tipo de persona que es dentro de todo el núcleo familiar. No solamente recae el comportamiento que quien te va a casar o agregar a la familia en el novio o en la novia, sino en todo. Así que es fundamental
Si queremos ver felices a nuestros hijos, orientémoslos conforme a la bendita voluntad de nuestro Dios para que puedan elegir de la mejor manera. Dice el Salmo 34:11. Venid, hijos míos, oíd. El temor de Jehová os enseñaré. He ahí la ratificación de la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras, de que seamos los principales educadores, los principales maestros, que nuestro hogar sea la principal escuela de la formación de cada una de las culturas que llevarán la vida de nuestros hijos y la trascenderán a sus futuras generaciones. Esto es fundamental, que sepa elegir, porque regularmente no se tiene tanto cuidado de cómo elegir a la pareja. Si tan siquiera se tuviera todo el cuidado del mundo de elegir a la pareja, así como se elige el vestido de la novia, como se elige el traje del novio el día de la boda, como se eligen los adornos, el lugar donde se va a desarrollar, son tan detallistas hasta con la cosa más mínima, porque quieren que todo sea de lo mejor. Pero mi pregunta es, ¿será que con todo este detalle también se detienen a pensar si con quien se van a casar o a quien han elegido para su esposo es la persona ideal? Así como cuando la novia pregunta, ¿me queda bien este vestido? ¿Me queda bien esta blusa? Y quiere la opinión de todos. ¿Por qué no preguntar también en relación a su pareja? ¿Por qué no, primeramente a Dios, Señor, te pido que encuentre yo a alguien que viva conmigo conforme a tu voluntad, que sea de tu pueblo, para que caminemos juntos? ¿Por qué no escuchar y pedir criterios con los papás? Tal persona me está pretendiendo, es la adecuada. A ser tan detallista, ¿para qué? Encontremos a la persona ideal realmente con quien vivamos y compartamos el resto de nuestras vidas. Debemos enseñar a nuestros hijos que cuando nos unimos en matrimonio, no se da de esta manera cuando no hay una unión real en ideales. Entonces ocurren un sinfín de dificultades complicadas de llevar y de resolver. Las agresiones, los maltratos, terrible, caos completo. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento y me voy a enfocar acá. Voy a colocar este recipiente. Vamos a darle una representación del nuevo hogar que se va a formar. Aquí tenemos una copa que también tiene su contenido. Representamos al novio y en este otro representamos a la novia. Cuando tomamos esto, viene el novio y la novia a unirse, entonces, y no son de la iglesia, por eso están de diferentes formas presentados, es de la iglesia, no es de la iglesia, novio, novia, se unen. Lo que pasa dentro de este matrimonio es una revuelta todo por no ser idéntico, de la misma fe. Entonces, esto es como el río, cuando se unen dos en uno solo, hacen una revuelta que arrastran piedras y muy difícil de poder tener estabilidad dentro de esta parte. Entonces, debemos de pensar que esto es muy importante, que lo tomemos muy en cuenta en elegir a nuestra pareja o elegir a su pareja conforme Dios manda. De lo contrario, conflictos surgen y además de ello, cuando todo esto pasa, se rompe lo que se dice el corazón, se empieza a terminar el amor y al final, y muy posiblemente,
por no manejar los mismos ideales, la misma fe, concluya en un terrible divorcio. En cada quien toma su camino y los hijos sufren las consecuencias. Esto no quiere decir, mis amados hermanos, que los hijos no elijan, no. Nosotros como cabeza de hogar debemos ser orientadores, instructores de la voluntad de Dios. Dios dijo en su palabra, cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. Salirnos de este contexto, de este principio de la voluntad de Dios para formar una nueva familia, es ser muy aventurado. La iglesia recomienda, por lo menos, que si alguien se hace novio de alguna jovencita o algún jovencito que no es de la iglesia, que inicie a perseverar con mucho tiempo de anticipación, con mucha regularidad, con mucha entrega, y hacer detenidamente el análisis si realmente vive la fe como es y su búsqueda es de todo corazón. Cuando todo esto pasa, entonces nuestra unidad es conforme a la voluntad de Dios. Por eso aparece en pantalla ahí dos argollas de matrimonio sobre una imagen que representa la Biblia. Así que esto es importantísimo, que la Biblia, que los principios divinos sean la base fundamental de nuestro vínculo familiar para tener la mayor estabilidad posible, vivir felices en medio de las dificultades y que con sabiduría podamos construir nuestra casa. Con inteligencia se echan los buenos cimientos y tanto la sabiduría y la inteligencia vienen de nuestro Dios. Recursos para profundizar. Proceso de interiorización. Aquí aparece recomendado que se analice la segunda lección de la lección de escuela sabática del año 2011 en su segundo trimestre. La lección se titula Un matrimonio feliz. Ahí va a encontrar bastante material para poder enriquecer. Probabilidades de llegar a tener en este tiempo un matrimonio estable y feliz son escasas en el mundo. En el mundo. Y hagamos una introspección personal sobre nuestra fidelidad a Dios y con cuánta responsabilidad hemos educado a nuestros hijos para que sepan elegir correctamente a su cónyuge para caminar en la misma dirección. Aquí aparece la actividad de reflexión y análisis. Aquí, por ejemplo, aparecen 5 matrimonios, 5 esposos y esposas, y aquí los logros que obtuvieron. Acá Noé con su esposa, como caminaron conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué logros obtuvieron? La construcción de un arca mandada por nuestro Dios, y aparte de ello, también dentro de esa arca se salvó su familia. Solo con Dios podemos rescatar a nuestra familia. Usted continuará con los otros 4. Aquí tenemos lo que es, escribe 5 enseñanzas logradas con tus hijos con relación a la formación de nuevo matrimonio. Y escribe 5 más que debes enseñarle. Lo que ya hemos enseñado y lo que vamos a trabajar para poder lograr. Y aparte, las notas que puedan realizar. Esto no es un trabajo solamente de hoy. Es un trabajo continuo, un trabajo constante, un trabajo de todos los días. Así que vivamos con la voluntad de nuestro Dios en nuestro matrimonio, que su matrimonio sea estable y feliz conforme a la voluntad de nuestro Dios, que los matrimonios de sus hijos, las generaciones, sean estables para honra y gloria del Creador. Dios los bendiga y paz a vos.